Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Hoy en la sección de biografías de ficción. Ya saben, esta sección donde elegimos personajes ficticios y trazamos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido en la realidad. Elegimos personajes de películas de cine, series de televisión, libros, novelas, cómics o incluso videojuegos y trazamos esta biografía que intenta aparentar como si hubiera existido realmente. Bien, pues hoy vamos a hacer la biografía de uno de los héroes de novela, héroes entre comillas, héroes en la sombra, como fue Quasimodo. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, pues como saben, Quasimodo es el personaje principal de la obra Nuestra Señora de París del escritor francés Victor Hugo y era un hombre que vivía en la catedral. Quasimodo era un niño jorobado y de rostro contrahecho que fue abandonado cerca de la catedral de Nuestra Señora de París, habilitada en la catedral de Notre Dame tocando las campanas. Al parecer era hijo de una gitana y solo podía utilizar un ojo, ya que el otro lo tenía casi bloqueado por la deformidad de su rostro, y quedó casi sordo por el sonido de las campanas de la catedral, de las cuales él se encargaba y las cuales significaban todo para él. Antes de conocer a la joven gitana a Esmeralda, de quien se enamora por ser ella la primera que le mostró bondad. Quasimodo era odiado por el pueblo de París a causa de su deformidad, por lo que posee un carácter tímido y retraído. Sin embargo, posee una gran valentía, astucia y un corazón noble. Antes de Esmeralda, la única persona importante para él era el archidiácono Claude Frollo, quien lo adoptó cuando fue abandonado en la catedral entre los niños expósitos. En la novela tiene unos 17 años. Victor Hugo lo describe físicamente como un joven de gran tamaño y fuerza y una gran agilidad a pesar de sus defectos físicos, la cual podría ser el producto del ejercicio que realiza constantemente trepando por las torres de Notre Dame y los tejados de los alrededores. Su cabello es muy rojizo y si bien no se aclara en el libro, se ha interpretado que sus ojos podrían ser azules. Por esto se cree que tal vez no era hijo de una gitana, sino que había sido raptado por una o quizás dejado a su cuidado. El final de Quasimodo es sumamente dramático. Cuando ve desde lo alto de Notre Dame que Esmeralda es ejecutada y él no podrá llegar a tiempo para salvarla, su alma se entristece y decide morir junto a ella después de asesinar al cruel archidiácono que la entregó. Una de las características más importantes es el cariño que siente por la catedral de Notre Dame de París, en donde vive. Victor Hugo describe esta relación como si el campanero y la catedral fueran una sola alma unificada. Es allí en donde Quasimodo tiene su refugio del mundo que lo repudia injustamente. Es sin duda uno de los personajes más importantes de la literatura francesa y la historia de la literatura en general. Su historia ha llamado la atención de diversos directores que han adaptado Nuestra Señora de París al cine, siendo interpretada por actores de la talla de Lon Chaney en 1923, Charles Laughton en 1939, Anthony Quinn en 1956 o Anthony Hopkins en la versión para la televisión de 1982. Incluso Disney hizo en los años 90 su propia versión de la historia, llamado El jorobado de Notre Dame, en donde se resalta el lado sensible y el buen corazón del personaje. Esta película infantil revela la pureza del alma de Quasimodo, adornando al personaje con buenas actitudes, además de modificar el final de la obra, encontrándose Quasimodo y Esmeralda vivos. Esta película tuvo una secuela llamada El jorobado de Notre Dame 2, en la que Quasimodo se enamora de una artista circense llamada Madeleine, la cual termina compartiendo los mismos sentimientos por él. El nombre que eligió Victor Hugo para Quasimodo proviene del latín Quasimodo, en español como sí, casi como, primeras dos palabras del introito de la misa del primer domingo tras la Pascua, por haber sido abandonado en este mismo día del año. Al mismo tiempo supone un juego de palabras, ya que el campanero era considerado un casi humano, muy cerca de todos los demás y al mismo tiempo tan diferente.
Hay incluso unos estudios que se creen que hubo un Quasimodo en la realidad. En agosto de 2010, un archivero de la Tate Gallery, Adrian Liu, encontró pruebas de que Quasimodo podría haber sido inspirado en un tallador en piedra jorobado que trabajaba en las obras de restauración de la Catedral de Notre Dame en la década de 1820. Este estudio descubrió una evidencia que se encontraba en las memorias de Henry Simpson, un escultor británico que trabajaba en las obras al mismo tiempo que Victor Hugo escribía la novela. Simpson describió al tallador de la siguiente manera: era un tallador del escultor del gobierno, cuyo nombre he olvidado, ya que no tenía relación con él. Todo lo que sé es que era jorobado y no le gustaba mezclarse con los otros talladores. Digamos que en estas declaraciones describe muy bien el personaje que luego aparecería en la novela de Victor Hugo, Nuestra Señora de Notre Dame, y posteriormente en las diferentes películas. Debido a que Victor Hugo tenía estrechos vínculos con la restauración de la catedral, es probable que conociera a este tallador jorobado apodado Le Busseau, traducido el jorobado en francés, a quien supervisaba Monsieur Trayen. Adrien Glet también descubrió que tanto el tallador como Victor Hugo vivían en Saint-Germain-des-Prés en 1833 y que en los primeros borradores de Los Miserables Hugo llamaba al personaje principal Jean Trayen, el mismo apellido que el del supervisor del tallador jorobado de nombre desconocido, para más tarde cambiarlo por Jean Valjean. Y si nos basamos un poco en los medios que han, recreado esta historia, aunque ya hemos comentado algunos, tenemos un cortometraje mudo francés que se llamó Esmeralda de 1905, otra película después también de cine mudo, Nuestra Señora de París de 1911, y luego una de las más conocidas de 1923, Nuestra Señora de París, película muda interpretada por Lon Chaney. La que comentábamos antes de Charles Laughton, ya en el cine sonoro de 1939, Esmeralda la Cíngara. Nuestra Señora de París de 1956, interpretada por Anthony Quinn y Gina Lollobrigida. Y después tendríamos El Jorobado de Notre Dame, la película de animación de Walt Disney de 1996, con una segunda parte, y otra de 1997 llamada El Jorobado, interpretada por Mandy Patinkin. Y en televisión también hubo algunas series como Nuestra Señora de París de 1977, la que hemos comentado antes de Nuestra Señora de París de 1982, interpretada por Anthony Hopkins y Derek Jacobi, y otra de 1985, una adaptación animada dirigida por Geoff Collins llamada El Jorobado de Notre Dame. Y luego incluso un musical filmado para la televisión que se llamaba Notre Dame de París. En el teatro también digamos que ha habido muchísimos musicales, y por ejemplo uno a destacar, un musical argentino llamado El Jorobado de París, de 1993, escrito por Pepe Cibrián Campoy y Ángel Mahler, y nuevas versiones se estrenaron en 1995, 2002, 2006, 2013 y en este mismo año. Hay otro musical francés llamado Notre Dame de París de 1998 y otro alemán que se llama Der Glöckner von Notre Dame, musical berlinés adaptado a la versión de Disney en 1999. E incluso hay un ballet con música de 1844, siglo XIX, llamado La Esmeralda, de Cesare Putney, y coreografía de Jules Perrot. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática, y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC, que les pueden ser muy interesantes.
Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.